Buenos días, soy el doctor Álvaro Insunza, presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Queremos compartir con ustedes hoy día esta presentación, tanto para los usuarios como para los prestadores, en relación al parto en domicilio por elección. Esperamos que con esto ustedes puedan tener claridad de cuál es la posición actual de la sociedad en relación al parto en domicilio por elección. No hace mucho pudimos ver en las noticias el efecto de un parto en domicilio. Una profesional de salud quiso tener su segundo parto en su casa, las cosas no salieron bien y el recién nacido falleció, después de un parto que parecía ser completamente normal en una persona de bajo riesgo. El caso está en la fiscalía y desconocemos en este momento cuál es el veredicto judicial de este acto. Pero lo que sí sabemos es que las cosas no salieron bien y el recién nacido falleció. También supimos ya hace varios años, esto hace aproximadamente una década atrás, de que en Australia había fallecido en el parto una de las más fervientes defensoras del parto en domicilio por elección, y falleció probablemente a consecuencia de una hemorragia del parto. Cuando estamos hablando de el parto en domicilio por elección, lo que estamos diciendo y lo que estamos viviendo es cómo se está ejerciendo la autonomía de la persona en relación al lugar donde quiere tener su parto o al cómo quiere tener su parto. Pero desde una mirada de la bioética, siempre vamos a contrastar esta autonomía con el no daño, con la beneficencia, y encontrar el adecuado equilibrio entre estas dos condiciones para poder dar un adecuado consejo y una adecuada visión del tema. Así que siempre vamos a mirar esto desde un punto de vista de los principios básicos de la bioética, que es hacer el bien, la beneficencia, no hacer un daño, dar a las personas la autonomía para que tomen una decisión informada y que sea en justicia. ¿A qué referimos a que sea en justicia? Nos referimos a que exista para todas las personas, que no sea un costo mayor. En Chile, el parto en domicilio por elección no está dentro de los costos que pague una ISAPRE, por ejemplo. Se ha dicho, y recientemente en los reportajes sí se dijo, que aproximadamente el costo para una persona tener el parto en el domicilio es de 1.500.000 pesos, que tienen que pagar directamente en insumos y a la matrona. Y es una prestación que no está integrada a la red de salud, no forma parte de una red de salud. Generalmente, cuando queremos enfrentar este tipo de discusiones, vamos a utilizar los argumentos de la medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia es la que, en base a artículos científicos de adecuado carácter de investigación, nos van respondiendo las preguntas en relación a los temas que estamos discutiendo. Tenemos que tener de base y una mirada de lo que ha logrado la medicina en Chile en relación a los indicadores del parto. Aquí tenemos, por ejemplo, la tasa de muerte de los niños entre el nacimiento y un año, lo que ha ocurrido en Chile desde el año 1900 hasta el 2008 está graficado acá. El año 1900
Morían 1 de cada 3 niños que nacían en Chile entre el nacimiento y el año de vida. 1 de cada 3. Y el año 2008, la muerte de niños menores de 1 año es de 1 de cada 150. Esta caída de la mortalidad infantil en Chile no es solo producto de mejoras socioeconómicas, no es solo producto de una mejoría en términos de el agua potable, las eh, mejoras de las condiciones socioeconómicas, el acceso, el alcantarillado, la alimentación. Aquí hay indudablemente una muestra y un resultado de un ejercicio de la medicina, de la manera como se hemos enfrentado los problemas médicos, del acceso a los antibióticos, del acceso a los centros de salud, de las campañas de vacunación, del diagnóstico prenatal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí reconociendo que es un factor multifactorial, indudablemente que aquí hay una acción y un resultado de la práctica médica. Lo mismo se ve del resultado de la muerte de las mujeres en relación al embarazo, parto y puerperio. Ven ustedes cómo hay una caída dramática, sostenida, y para todos los países de Latinoamérica un ejemplo de lo que ha ocurrido en Chile. Aquí tenemos los cambios entre el año 1960 y el año 2011. El año 1960 moría en Chile 1 de cada 300 mujeres que tenían su parto. 1 de cada 300. O sea, en un hospital que tenía 300 partos al mes, cosa que no era inhabitual, moría una mujer al mes de parto, embarazo o puerperio. Y el año 2011 moría 1 de cada 6.000 mujeres de parto. 1 de cada 6.000. O sea, había caído la mortalidad de la manera en que les estoy señalando. Y esto, igual que con la mortalidad infantil, es un resultado también de la manera en que hemos llevado adelante la medicina, como hemos llevado adelante el cuidado de las mujeres embarazadas durante su embarazo, durante su parto y durante su puerperio, de la manera en que hemos enfrentado las emergencias, de la manera en que hemos educado para la mejoría de estos indicadores. En Chile, en el año 1960, solo el 60% de los partos se atendían en hospitales, y el año 2018 el 99,8% de los partos en Chile se ha sido atendido en una institución de salud. Frecuentemente, o no frecuentemente, lo que queremos decir es que cada vez que hablamos del tema de los derechos del parto y la autonomía, estamos hablando de los derechos sexuales y reproductivos, que son aquellos que permiten a todas las personas, sin discriminación ni violencia o coerción, ejercer plenamente su sexualidad como fuente de desarrollo personal y decidir autónomamente sobre la sexualidad y la reproducción, contando para ello con la información, que es lo que estamos haciendo ahora, los medios y los servicios que así lo permitan. Reconocemos, por lo tanto, que existen los derechos sexuales y reproductivos. Reconocemos que son parte de la salud, pero también queremos explicar que cuando ejercemos la autonomía, tenemos que estar adecuadamente informados de las decisiones que estamos tomando. Aquí hay una lista de algunos de los derechos sexuales y reproductivos que
están presentes en lo que nosotros les estamos contando hoy. Ahora, ¿cierto? Finalmente, es el acceso y tener acceso a los servicios de salud, ser respetado en su integridad corporal, tener derecho a la atención obstétrica y derecho a la protección antes y después del parto. Cuando se hacen intervenciones o reportajes en relación al parto en domicilio, se cita la situación europea. Y en Europa, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, teniendo en cuenta las condiciones de salud que existen en Europa, habla del derecho de las personas para tener acceso al parto en casa y garantizar su seguridad. Este es el marco que pone el Tribunal Europeo para ejercer la autonomía en relación al lugar del nacimiento. Entonces, vamos a revisar cuál es la información que tenemos en relación a esto. Y vamos a revisarlo de nuevo en relación a la medicina basada en la evidencia y teniendo detrás los principios básicos de la bioética, como ya dijimos, hacer el bien, no hacer el mal, hacerlo para todos, con justicia y con equidad, y respetando la autonomía. Ya las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud viene diciendo hace mucho tiempo que el momento del parto es un momento que tenemos que tener especial cuidado, porque el 30% de las muertes de las madres se produce en el momento del parto. Hay un importante número de complicaciones vitales en el parto. La hemorragia del parto, infección, dificultades del nacimiento. Y el 50% de las muertes en relación al embarazo, parto y recién nacido ocurren en el momento del parto. O sea, el parto es un momento de peligro vital, tanto para la madre como para el recién nacido. Vamos a ir viendo entonces lo que ocurre en los países europeos. Esto es lo que ocurre en Inglaterra. En Inglaterra hay un sistema muy estandarizado con respecto a quién, cuándo y dónde tener el parto en el domicilio. El listado de las condiciones para que una mujer pida o solicite tener el parto en el domicilio son las que aquí ustedes ven, o sea, no todas, tienen que ser embarazos que se catalogan de bajo riesgo, embarazos que hayan estado bajo control de matronas. Hay un límite para la edad gestacional para tener el parto, que sea un feto único, que el parto se inicie en forma espontánea, que el feto esté en presentación cefálica, que no hayan patologías de la madre ni del recién nacido, que no haya una cicatriz uterina y que el parto no requiera durante su desarrollo del uso de antibióticos. Esto, por ejemplo, que la persona no sea portadora de estreptococo grupo B. Estas son las personas que en Inglaterra pueden recurrir a una forma de 3 partos. Tener el parto en su propia casa, en que acude a la casa una matrona, que la persona vaya a una unidad de atención de parto, una especie como de casa de partos, atendida por matronas, o que vaya al hospital, pero a la sección del hospital de partos atendidos por matronas. Así todo, el año 2007, en Inglaterra, el 90, perdón, el 92% de los partos en Inglaterra se atienden en un hospital, el casi 3% en la casa, el 3% en las unidades adosadas al hospital y el 2% en las casas de parto. O sea, en Inglaterra, donde el sistema está institucionalizado, el
92% de los partos son en unidades hospitalarias. Los resultados muestran que no hay en las mujeres que ya han tenido antes un parto, no hay diferencias significativas en los eventos más importantes. Las personas que tienen los partos, que inician su parto en las casas, tienen evidentemente un porcentaje menor de cesáreas contra el hospital, tienen menos transfusiones que en el hospital y tienen menos tasas de episiotomías. O sea, si tú estás dentro de este grupo de pacientes que tienes bajo riesgo, que tienes el parto en casa, perdón, o decidiste que tu parto fuera en la casa, tienes menos episiotomías, tienes menos cesáreas y tienes menos necesidades de transfusión. Y desde el punto de vista de los daños, no hay diferencias en los daños del recién nacido, ni severos ni recién nacidos sin daños. Pero fíjense ustedes que incluso en las mujeres de bajo riesgo, alrededor de entre el 9 y el 13% deben ser trasladadas desde sus lugares a un hospital. Entre el 9 y el 13% tienen que ser trasladadas del lugar en que eligieron para tener parto a una atención terciaria, a una atención especializada. O sea, cuando decimos en Inglaterra que una mujer de bajo riesgo puede tener su parto en su casa, decimos que puede tener en su casa, la vamos a tener que trasladar entre 9 y 13%, los recién nacidos van a nacer todos iguales, vamos a tener en el hospital, las que quisieron tener su parto en la casa van a tener menos incidencia cesárea que aquellas que iniciaron y fueron directamente al hospital. Eso es en mujeres que han tenido antes hijos. En las mujeres que por primera vez se enfrentan a un parto, el traslado al hospital es entre el 36 y el 45%. El 45% significa casi una de cada dos. O sea, si en Inglaterra es la primera vez que vas a tener un parto y eres considerada de bajo riesgo, vas a tener que trasladarte al hospital entre un 45 y un 36% de las veces. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que hay un parto en el domicilio, tenemos que asegurar el traslado. Y cuando estamos hablando de traslado, en general, estamos entendiendo que la persona debe estar en el hospital en un lapso no mayor de 20 minutos desde que se solicitó el traslado. La incidencia de episiotomías y de cesáreas, de nuevo, es mayor en las mujeres que iniciaron su parto en el hospital, pero fíjense ustedes aquí que es significativo la incidencia de mayor daño severo del recién nacido en aquellas que iniciaron su parto en la casa. Entonces, si en Inglaterra, siendo primeriza y de todas las condiciones de bajo riesgo, tú decides tener tu parto en tu casa, vas a requerir traslado entre un 36 y un 45%, vas a tener menos episiotomía y menos cesárea, pero vas a tener un aumento significativo de la incidencia de recién nacido con un daño severo. Un recién nacido con un daño severo. Eso es en Inglaterra, donde el sistema está absolutamente clarificado. Los motivos de traslado se los puse ahí, y los motivos de traslado no solo son dolor, sino que son, fíjense ustedes, eventos que pueden producir daño grave.
alteración de los latidos del feto, presencia de meconio en el parto, complicaciones del alumbramiento, del nacimiento de la placenta y causas del recién nacido. Entonces, les puse ahí en amarillo las causas de traslado que pueden producir grave daño, que pueden producir morbilidad, tanto del recién nacido como de la madre. Y eso no es menor. Entonces, cuando tienes que trasladarte, no es que solo te estés trasladando porque el parto no estaba progresando adecuadamente. No solo tienes que trasladarte porque necesitabas alivio del dolor, sino que tuviste que trasladarte porque hubieron daños en el parto, trauma perineal, hubo alteración de los nacidos fetal, hubo recién nacidos que estaban con problemas, había meconio en el parto o tuviste una retención de la placenta. Eventos, repito, que pueden producir daños en la madre o en un recién nacido. Entonces, este es un artículo del año 2011 que muestra que hay aumento de los eventos adversos neonatales. No hay diferencia entre los 4 lugares de los indicadores que ya les mostré, y las nulíparas tienen mayores eventos del parto en casa con respecto al daño severo del recién nacido. Y por supuesto, en los escenarios ambulatorios hay menos intervenciones como es la episiotomía. Y aquí les puse nuevamente la necesidad de traslados. Eso es en Inglaterra. Esto es en Holanda. En Holanda, un sistema también instaurado tanto para nulíparas como para multíparas. La mortalidad perinatal no hay diferencias significativas entre los dos grupos. O sea, en Holanda no es marcada la diferencia de mortalidad del recién nacido si es que es tu primer parto o tu segundo o tercer parto. Y tampoco hay diferencias en los ingresos de los recién nacidos a unidades postparto. O sea, en Holanda no hay diferencias significativas entre el parto en casa o el parto en domicilio con respecto a los eventos adversos del recién nacido. En Holanda, son embarazos de bajo riesgo, todas controladas por matronas, mujeres eligen su lugar de parto, está integrado el sistema de salud, está coordinado. De nuevo decimos, hay aquí un tiempo, una acogida y seis traslados, son atendidos por matronas y está el traslado expedito, coordinado y de distancias cortas para necesidad de alivio del dolor, necesidad de monitorización fetal electrónica, si hay deterioro de la unidad fetoplacentaria o hay distocia del trabajo de parto. Lo mismo ocurre en Canadá, en Ontario, donde las diferencias no son significativas en términos de mortalidad perinatal. Hay un 28% de incidencia de traslados. Ocurre en el 2% de todos los partos. Y hay, por supuesto, mayor tasa de cesáreas en las pacientes que van y tienen su parto en el hospital que aquellas que inician el parto en sus casas. Ontario. Entonces hemos visto Inglaterra, Holanda, Canadá, de sistemas integrados que tienen, como ya les mostré, evidencia científica de cuáles son sus resultados. Estos son los resultados de un hospital en Alemania entre el año 2010 y 2017. Son personas que van a tener su parto a una unidad adosada al hospital, también embarazadas de bajo riesgo,
atendidas por matronas calificadas. Igual ocurre poco, el 1,6 de todos los partos, hay menos intervenciones, hay un 50% de necesidad que la persona ingrese al hospital por las causas que ya les mostré, y desde el punto de vista de los indicadores neonatales, los indicadores muestran igualdad en el riesgo de tener complicaciones. En Alemania, entonces, pero sí ocurren cosas que son distintas. El, hay Las mujeres que van a tener su parto a la unidad dosada tienen menos episiotomías, reciben más anestesia peridural aquellas que inician su parto en el hospital, pero las que inician su parto en las unidades adosadas tienen más desgarros vagino-perineales. Entonces, si tú en Bonn tienes tu parto y inicias el parto en la unidad adosada versus si lo inicias en el hospital, si lo inicias en el hospital, vas a tener más episiotomías, vas a requerir más anestesias o vas a recibir más anestesia, pero vas a tener más desgarros vagino-perineales. Estos desgarros tienen que ser suturados por médicos, no son suturados por matronas. Y la incidencia de cesáreas es la misma. Los recién nacidos, igual. Entonces, ¿qué hemos visto de resultados en Europa? Los partos en estos sistemas, comandados por esta decisión del tribunal, son atendidos, son integrados al sistema de salud, a claras guías clínicas para quienes califican, deben ser embarazadas de bajo riesgo, son atendidas por profesionales, matronas, hay una continuidad. En el caso de traslado, la misma matrona que está atendiendo el parto se traslada con su paciente al centro hospitalario. Hay un sistema expedito que da cuenta de una necesidad de traslado que va entre el 9 y el 50%. El lugar del parto se discute con la embarazada y su pareja, hay un consentimiento informado. Estos trabajos que he citado no se reporta la satisfacción de la usuario, no hay un reporte de decir estuve más contenta, me sentí mejor, más acogida, etc. Y así todo, el porcentaje de personas que recurren a este tipo de partos es bajo. Sistema organizado. Y un muy buen ejemplo de un sistema desorganizado, pero con información de medicina basada en la evidencia, es Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay distintos trabajos científicos. Este de Snowden del año 2015 reporta lo que ocurre en Oregon, en Estados Unidos. Partos que partieron en su domicilio. Acotado a mujeres con fetos únicos en presentación cefálica y el feto sano y edad gestacional de más de 37 semanas. Hubo 16% de traslados. Hubo 601 partos, perdón, 3.000 en el domicilio y 75.000 en hospital. ¿Qué vemos acá? La muerte alrededor del parto 2,5 veces mayor en los partos que se inician en el domicilio. 2,5 veces mayor. El doble, entre el doble y 3 veces más muertes perinatales. 3 veces más recién nacidos que tuvieron convulsiones, que en general se asumen a asfixia. Entre 3 y 4 veces más. Y la necesidad de transfusiones por complicaciones del parto casi 2 veces. Entonces, en Oregon, en un sistema que tiene ciertas características,
y del cual tenemos información científica, de medicina basada en la evidencia, si tú decides tener tu parto en tu casa, tienes 2,5 veces más incidencia de muerte, 3,5 veces más de convulsiones de recién nacido, probablemente por asfixia, y casi 2 veces más necesidades de transfusiones. Y tienes un 16% de traslado en un sistema no integrado a los sistemas de salud. Este es un trabajo de Grünebaum del año 2020 en Estados Unidos. En, Se comparan 2.280.000 partos hospitalarios contra 165.000 partos planificados en el hogar. La muerte del recién nacido, 4 veces más. Si tú eliges en estos casi 2,5 millones de partos, iniciar tu parto en tu casa o iniciar tu parto en un hospital, en un sistema no integrado, tienes 4 veces más probabilidades de que tu hijo muera entre el parto y el recién nacido. 4 veces más. ¿Qué nos reporta Grünebaum el año 2019? Que en Estados Unidos la mayor parte de los partos en domicilio no son de bajo riesgo. Algunas mujeres tenían incluso más de un factor de riesgo. Había mujeres que habían tenido antes cesáreas. Había mujeres que habían tenido su parto en presentación no podálica. Mujeres con mal control perinatal. Mujeres con una edad en la que se asume que los partos son más complejos. Mujeres con más de 41 semanas. Mujeres que era su primer parto. Mujeres con una obesidad. Niños con una estimación de peso de más de 4,5 kilos. En este contexto, entonces, de partos no planificados, de partos no regulados, sin un traslado, sin una guía técnica, etcétera, se produce este resultado que yo les mostré de muerte de casi 4 veces. Entonces, ¿qué muestra la medicina basada en la evidencia en un sistema no integrado, no planificado? Que el parto no está integrado al sistema de salud, no hay guías clínicas, no todos son pacientes de bajo riesgo, no todos son atendidos por profesionales, no hay traslado y hay un aumento significativo de los resultados, malos resultados. Entonces, ¿qué nos muestra la medicina basada en la evidencia? Con respecto a los traslados, en Estados Unidos, 16%. En Holanda no tenemos información. En Inglaterra, entre el 9 y el 45%. Y en Alemania, alrededor del 50%. Entonces, en un sistema integrado de bajo riesgo, vas a tener que trasladar entre el 9 y el 45 y el 50% de las personas a un hospital. O sea, en un sistema integrado, si tú quieres, inicias tu parte en tu casa con una modalidad de riesgo súper acotada, vas a trasladar hasta la mitad de todas las embarazadas. Y en un sistema no integrado en que cada uno hace lo que quiere, el traslado es de 16,2%. Eso muestra la medicina basada en la evidencia. Entonces, aquí en esta columna le puse los traslados y aquí les puse las muertes neonatales. En Estados Unidos, significativas diferencias. En un sistema integrado, sin diferencias significativas.
Entonces, en relación a la evidencia en Estados Unidos, ¿qué opina el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos? Estima que los hospitales y los centros acreditados son los lugares más seguros para tener los partos. Y en nuestro país no hay centros acreditados extrahospitalarios, no hay traslados asegurados, no hay un sistema integrado, no está cubierto por las instituciones de salud. Son, hasta donde sabemos, atendidos la mayor parte de ellos por matronas que no acompañan necesariamente a su parturienta para continuar la atención en el hospital. Ahí hay la tasa de partos domiciliarios en distintos países. De las reportadas aquí, la más alta es Nueva Zelanda, 3.3%. Perdón, la más alta es Holanda, hasta un 20% de todos los partos atendidos en casa, y las más bajas son Japón o Suecia o otros países. Fíjense, en Suecia, la mayor parte de la gente va a tener sus partos a los centros de salud. Si quieren más información, los anales de pediatría disponibles en español, de la Asociación Española de Pediatría, habla de lo que yo les he estado ahí comentando. Esto es un muy buen trabajo basado en la evidencia científica, en la medicina basada en la evidencia. Entonces, la experiencia de atención del parto es tan importante como el resultado, como la prestación, como los resultados para lo que queremos. No es solo autonomía. La autonomía tiene que estar basada en la evidencia. Y la evidencia contrastada con la autonomía es la que te va a ayudar a tomar una adecuada decisión o orientar a tus usuarios. La Organización Mundial de la Salud opina lo mismo, que todos los nacimientos debieran ser atendidos por un proveedor de salud experto, pero la expertise necesita del lugar adecuado para ejercerla. Yo como experto en un parto en una casa no puedo dar solución a los problemas que se necesitan. Como experto puedo dar solución a los problemas que tenemos en una unidad hospitalaria que pueda manejar la complicación. Y por eso es importante que el parto sea atendido en un lugar donde pueda efectivamente ejercerse las medidas necesarias frente a una complicación de emergencia, o la persona llegar al lugar en un periodo no mayor de 20 minutos, donde pueda recibir la atención especializada. ¿Qué opina la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología? Eso está en editorial de la revista chilena del año 2017. Y como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y la rama de medicina materno-fetal de esta, no recomendamos en Chile la programación de partos en el domicilio, sino que la recomendamos en un recinto hospitalario. En estos recintos es perfectamente posible reducir el número de intervenciones no necesarias. Y un buen ejemplo de eso son los hospitales y los centros de salud que tienen salas de atención integral del parto. Un muy buen ejemplo de esto, por ejemplo, es el Hospital de la Florida. El Hospital de la Florida en Santiago tiene salas de atención integral del parto atendidas por matrones y por matronas. Y si hay una emergencia médica, el parto es tomado por los médicos. En estos lugares es perfectamente crear condiciones como las que buscan las personas en su casa. Autonomía,
movimiento, participación, acompañamiento de su pareja, ejercer un determinado plan de parto. Pero volviendo a las primeras diapositivas que les puse, de la caída de la mortalidad materna, de la caída de la mortalidad perinatal, no podemos dejar de insistir en que el parto y la atención del parto y del recién nacido es una condición que tiene riesgos. Y esos riesgos, hoy en Chile, no estamos en condiciones de otorgarlos. No siempre vamos a hacer beneficencia. No siempre vamos a ejercer no maleficencia. No siempre estamos dando una autonomía basada en entregar información fidedigna y efectiva. Y si estamos por los partos en domicilio, no hay justicia para que sea para todos, todas y en en todos los lugares. Y lo que sí podemos ofrecer son redes de salud en Chile, de atención del parto, del embarazo y del puerperio, que han mostrado esta fantástica y, y enorgullecedora caída de la mortalidad materna y perinatal. ¿Y a qué vamos? Vamos a que ojalá en todos los centros de salud podamos entregar partos con sala de atención integral del parto, con acompañamiento uno a uno, ejerciendo el máximo respeto por las personas y dando las mejores condiciones para el buen trato y que el parto sea un momento grato y con excelentes resultados. Entonces, para terminar, el parto programado en el domicilio está dentro de los derechos humanos y de los derechos sexuales y reproductivos. Solo en grupos de bajo riesgo tiene resultados prenatales comparables a los partos institucionales, como es en Europa. Partos en una red institucional. En los países institucionalizados, donde esto está institucionalizado, ocurre solo en un 2% de los partos. Y debe eso salvaguardar el derecho a la vida de la madre y del que está por nacer. Solo admisibles como una política pública, que esté integrado al sistema de salud, que sea atendida por profesionales con claras guías clínicas, que incluya un sistema garantizado de traslado expedito y con consentimiento informado. Y el consentimiento informado debemos darlo con medicina basada en la evidencia. Abogamos, por tanto, mientras esto no sea así, por el parto institucional y personalizado, un parto seguro y respetado y el parto como una experiencia positiva para la madre, para su familia, para su acompañante significativo y para su entorno. Afirmamos que en estos lugares, como decía, es posible reducir el número de intervenciones médicas que no sean indispensables y crear ambientes confortables para las parejas, para obtener la seguridad necesaria para la madre y el recién nacido. Para aquellos que quieran vivenciar una experiencia de un parto en domicilio con un mal resultado, los invito a ver esta película, Fragmentos de una mujer. Muchas gracias.